Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Germán. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, buenas. Buenas tardes a la audiencia. Tardes. Bueno, Un gusto estar por acá. Bueno, quedó un tema planteado la semana pasada y es el tema de hoy, ¿no? Sí, la columna se llama ¿Qué le diste a Instagram? Y fue un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada con respecto a el uso de plataformas. Muchas veces uno genera contenido, sube contenido a redes sociales o a plataformas de utilización de contenido, digamos que difusión de contenido, que son en gran medida las redes sociales, más allá de una plataforma de comunicación. Y bueno, no somos conscientes de muchas veces de qué estamos cediendo, cómo se afecta nuestra propiedad intelectual en ese tipo de casos. Y me parecía bastante interesante traerlo a colación, teniendo en cuenta, bueno, lo que habíamos estado hablando la semana pasada, de qué pasaba cuando subían las cosas a Instagram. Hablábamos sobre algunos artistas que usaban Instagram como herramienta de difusión de datos, ¿no? Entonces la óptica era esa, ¿no? Una cosa que es importante que la gente sepa cuando utiliza redes sociales es que, bueno, los términos de uso, esa barba de texto que nadie lee y todo. No los leemos, ninguno los leemos. ¿Vos los lees, Germán? Sí. Vos sí, claro. Menos mal que me pagan por hacerlo. Mira, Germán, menos mal que vos lo lees porque nos vas a desburrar de muchas cosas que nosotros no tenemos idea, porque esto de lo rápido, de la velocidad, de ya nos hace perder a ver, y no nos gusta aparte leer la letra chiquita. Bueno, pero que además te digo algo, ahora con el inicio de las clases se empezaron a viralizar el inicio de cada uno, de quién va a jardín, quién va a la escuela nuevamente, el primer grado, y se suben fotos los papás. Sí, empezamos a contar nuestra vida en redes. Y empezamos me acuerdo un chiste muy particular del personaje de Julián Cartoon, de Caro Pardiaco, que decía que no había que convertir, esto lo decía hace 10 años, que no había que convertir la Second Life en la First Life, ¿no? Y hacía como el chiste de la gente que vive en redes. Hoy en día creo que la Second Life es la First Life, o sea, hoy en día uno convive con el hecho de que todo el mundo tiene una doble personalidad y una doble comunicación. O sea, lo que nos mostramos por redes y lo que somos en realidad. Exacto, y ya no es el meme de la cita era distinta en Tinder, ya directamente es que hay personas o hay mucha gente que directamente comunica una versión de sí misma completamente diferente y una versión de sí misma que interactúa con otras versiones, o sea, interactuamos a niveles avatares básicamente. O sea, sería hablando como si fuéramos trastornos de la personalidad. Claro, soy uno acá y soy otro allá. Claro, pero estamos sumamente, y somos uno acá, o sea, no somos lo mismo en Instagram, que somos lo mismo en el TikTok, Facebook, que somos lo mismo en Facebook. De hecho, hoy en día, bueno, Facebook está casi caído últimamente, no hay tanto usuario joven. De hecho, hoy en día si le mandas a alguien que use Facebook, y Instagram tampoco tiene tanto usuario joven, pero de hecho, para mí incluso ha dado toda la vuelta. Pasamos de una sociedad que era prosumidora, ¿no? en Facebook, en Instagram, a una sociedad que es casi consumidora solamente en TikTok, porque en TikTok es raro que haya gente que genere contenido, la mayor parte de la gente solo lo consume a través de esa plataforma. No lo mismo en Instagram, no lo mismo en Twitter, no lo mismo de esta sociedad, digamos, de prosumidores, ¿no? Son gente que produce el contenido y sube el contenido, y bueno, y muchas veces que ese contenido que sube son digamos, frases sueltas de ideas que se le vienen a la cabeza, y otras veces tienen que ver con cuestiones que ponen en riesgo derechos, como es el derecho a la imagen, como es el derecho a la privacidad, como es esto del sharenting, ¿no? Que se llama este fenómeno de los padres que sobrecomparten información de sus hijos y bueno, los exponen desde robo de identidad hasta delitos más graves que se cometen utilizando muchas veces esas mismas imágenes. Entonces creo que a nivel paternidad hoy en día exige una responsabilidad altísima, sobre todo de la forma en la que comunicamos la información, con qué filtros, con qué límites. Porque esas fotos que cedemos a Instagram o a Facebook ya pasan a ser parte de esa red social, ya no son nuestras, digamos. Lo que dice Instagram precisamente sobre los términos de condiciones, que eso es lo específicamente lo legal, dice que uno hace una licencia gratuita a perpetuidad, transferible, sublicenciable y libre de regalías para alojar, utilizar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, traducir y mostrar o comunicar públicamente su contenido. O sea, traducinos en criollo. Básicamente, todo el contenido que uno sube a Instagram lo puede utilizar para lo que quiera.
desde utilizarlo para contenido publicitario, utilizarlo para alimentar su algoritmo, que es lo que hace, utilizarlo para alimentar algoritmos de inteligencia artificial, que es lo que hace, o utilizarlos incluso para publicidades. Me acuerdo que había un formato publicitario de Instagram que era muy común, que era, por ejemplo, un montón de fotos de gente usando Instagram. Claro. Y esas son imágenes que uno cedía. Esas imágenes son propiedad de Instagram mientras el contenido esté publicado. O sea, pregunto, mi foto de perfil en Instagram, ¿es de Instagram? ¿La pueden usar? Te pertenece a vos, pero vos se la licenciaste a Instagram. O sea, si ellos la quieren usar, ¿la pueden usar? Sí. No me agradó. Todo el contenido, o sea, ellos establecen que para poder usar su servicio, hay una gran verdad que siempre se dice que cuando un servicio es gratis, el producto sos vos, ¿no? Claro. Ellos dicen que para poder utilizar el servicio necesitas ceder esa licencia. Ellos no reclaman el contenido, pero sí lo pueden utilizar, compartirlo con quienes lo consideren útil, por ejemplo, en caso de contenido que puedan considerar como peligroso, porque cuando lo pueden retirar de la... Exacto. Y que mientras tanto uno genere el contenido, se mantenga en los sistemas de Instagram, les pertenece a Instagram. Si uno da de baja la foto, uno elimina el contenido concreto, ese contenido sale. Y hace un par de años pasó. O eliminas tu cuenta, por ejemplo. Si eliminas la cuenta sale todo, incluso tu mismo usuario, pero pero eliminar contenido particular sucedió hace un par de años, que se cayó una gran cantidad, muchos creadores de sobre todo obras visuales, cuando saltó la ficha de que que Meta estaba desarrollando una inteligencia artificial generativa y por ende estaba utilizando muchos de los contenidos de fotógrafos, dibujantes, sacaron todo. Dieron de baja todo el contenido, lo subieron a plataformas como quien dice, más seguras. Sí, o plataformas que tenían una reglamentación más estricta con el uso de imagen derivada, que tenía para uso de obra derivada. Behance o DeviantArt tenían otros términos de uso que, si bien les cedes ciertos derechos, porque el mismo hosting es una cesión de derechos, el mismo hecho de que ellos te tengan la imagen. Yo vengo de la época en la cual para poder subir una imagen a un sitio web tenías que hostearlo en una página aparte, yo me vengo empapando del internet de esa época, que vos tenías, este era tu sitio web, si querías poner una imagen tenés que subirlo a esta otra plataforma para que esta plataforma lo subiera. Sí. Exacto, hoy en día está todo junto. Hoy lo podemos subir sincronizado. Es otra el cantar. Pero esas plataformas no tenían cláusulas anti inteligencia artificial, sobre todo porque incluso el contenido lo versean, básicamente, hablamos mal y pronto. O sea, lo que hacen es confundir los metadatos del contenido visual para que no aparezca en las búsquedas de las inteligencias artificiales que lo usan como referencia. Es lo que habían hecho muchos artistas, fue bajar su catálogo de Instagram y migrarlo a estas plataformas o a plataformas propias, en sitios web propios, y lo que hacían era subir a Instagram, que van a ver que muchas veces artistas suben como pequeños pedacitos de la obra, pero es por eso. Y tenés que linkear al sitio web oficial de ellos para verla completa, y la versión completa que suben o está en muy mala calidad o está como blureada, se hace por eso. A los fines de que el artista pueda asegurar que la propiedad intelectual de esta plataforma no la sea. Básicamente, además, la cuestión con las políticas de plataformas es que están sujetas a modificación unilateral. O sea, de hecho ellos te dicen, nosotros podemos modificar cuando querás. Entonces, la modificación de la adición del uso de obras derivadas sobre inteligencia artificial, o sea, la cláusula que lo permite, que es esta parte donde dice se puede generar obras derivadas de acuerdo a la configuración y privacidad de la aplicación. Ahí lo que dice, bueno, es que no puedes crear obras derivadas si tu cuenta es privada, por ejemplo. O sea, no se puede usar imágenes publicitarias en cuentas privadas. Pero esa pequeña cláusula que se agregó ahí fue que generó todo el conflicto. Se hizo básicamente con una de esas notificaciones que a vos te llegan de actualizamos los términos de servicio. Y bueno, en gran medida... A ver, Germán, esto quiere decir que si yo en mi cuenta, supongamos de Instagram, quiero subir una publicidad, yo me hago una publicidad de algo, del programa, suponete, ¿yo la puedo subir? Sí, por supuesto. La cuestión es que funciona en doble sentido la propiedad. O sea, uno cede uno cede ciertos derechos sobre las imágenes que uno genera en contenidos, pero al mismo tiempo uno puede utilizar la plataforma para difundir su propio contenido. Bien. Por eso que en realidad por eso es la cuestión. Depende de cómo lo uses, nos vamos a beneficiar mutuamente. Se benefician ellos más siempre, igual. Bueno, pero no, la casa siempre gana. Claro, pero bueno, no dejas no quedas fuera. No, definitivamente. Del juego, pero salvo una excepción muy importante, que es el uso de otras obras protegidas por copyright.
Y ahí es donde directamente te vas a comer el ban. garrón. Ahí es cuando ellos tienen, dentro de los derechos de autor, tienen dos secciones. La primera que es ellos cómo usan tus derechos de autor, y otra que es cómo ellos hacen que vos respetes los derechos de autor, o los respetés o los respetés. Porque lo que sucede es que básicamente la plataforma dice, vos tenés que cumplir los derechos de autor de otros usuarios, Sí. De otros artistas. Por ejemplo, si querés usar música, no podés, si no tenés los derechos. Si querés usar obras visuales, dice, si vos subís contenido protegido por derecho de autor de otro usuario que no ha autorizado su uso, ellos te pueden desde bajar el contenido, que es lo que normalmente hacen, o flaguearlo. En YouTube te comes el famoso aviso, advertencia, o te comes directamente un strike, o directamente te pueden bajar la cuenta. Bloquear, claro, Te chao. pueden bajar la cuenta, porque va para ambos lados. Germán, y en cuanto a las cuentas de personas públicas, ¿cómo se maneja ahí? Porque ellos tienen muchos seguidores, ¿ellos cobran alguna remuneración por eso? La mayoría, hay plataformas que pagan remuneraciones por el uso. Por ejemplo, Twitter últimamente con los verificados los paga. Algunos, o sea, hay algunos tipos de monetizaciones posibles en las plataformas de Meta que son más limitados para usuarios grandes, y bueno, YouTube y TikTok sí, directamente te pagan un ingreso por cierta cantidad de reproducciones y por cierta cantidad por las publicidades que se utilizan en el contenido. Ahora, ¿qué pasa con las cuentas de las personas públicas? Es de las cuentas privadas de los usuarios públicos, fuera de lo que se puede asumir de responsabilidades ulteriores por lo que usen, por básicamente el cargo, en caso de que estén en un cargo público, que las cuentas privadas de los usuarios públicos no son propiedad del Estado, pero sí son asociadas, o sea, sus publicaciones son asociadas a los titulares, ¿no? No es lo mismo las cuentas del Estado propiamente dichas, que directamente esas pertenecen a los Estados particularmente. En Twitter es más fácil verlo porque es el tic gris, básicamente, lo que te delata que una cuenta pertenece a una institución gubernamental. En las otras plataformas no está marcado tan claramente, pero básicamente esas cuentas pertenecen a instituciones, y como por ejemplo también hay otra cuestión que es otra vicisitud, las cuentas de menores de 13 años que pertenecen a sus padres por diseño. De hecho, las cuentas dicen, normalmente cuando, por ejemplo, pequeños influencers, entre comillas, ¿no? O por ejemplo los hijos de Marley. Exacto. O los pibes que abren juguetes. Hubo un tiempo que un también. boom Sí, en sí, YouTube Kids de pibes que abrían juguetes o mostraban juguetes. Esas cuentas son gestionadas por sus padres y así lo declaran en la plataforma. Son si no las bajan. responsables sus papás. Exacto. Claro. Y de las cuentas gubernamentales son responsables de las gubernamentales, los gobiernos, de los funcionarios, sus funcionarios, y de los usuarios, sus usuarios. Precisamente la cuestión es que el incumplimiento del contenido de derecho de autor, hay ciertas cuentas que tienen ciertas, siempre se ha hablado de que hay cuentas que tienen ciertos niveles de laxitudes que otras cuentas no. O sea, hay contenidos que hay usuarios que si lo suben, usuarios comunes, bajarían las cuentas inmediatamente. Pero si lo suben ciertas personas o ciertos, digamos... Con el escándalo Cambridge Analytica saltó de la lista de que en Meta había por lo menos una lista de unos 150.000 usuarios que se referían sobre todo a deportistas, estrellas de etcétera. Personalidades que podían subir contenido que estaba baneado inmediatamente. Es el motivo por el cual el doxeo que hace Neymar a su expareja queda vigente y no se baja inmediatamente. Si uno sube contenido de ese tipo, nos duran segundos. Exacto. Ahí nomás te lo bajan. Que fue un caso fue un caso de pornovenganza o pegó en el palo. Fue un caso bastante problemático porque duró bastante el contenido subido. Ese tipo de contenido se baja inmediatamente. Fue el motivo por el cual las plataformas o las estafas virtuales que se hacen a través de cuentas de usuarios verificados duran más tiempo. Porque si uno sube una estafa, inmediatamente tu cuenta es bloqueada, pero si vos sos un usuario verificado, no. Es lo que está pasando en este momento expert, de hecho. Con las palabras, viste que también te bloquean, o hay palabras que no te las deja decir. Sí, o por ejemplo, te escapas los llamados shadow bans, que son cuando tu plataforma básicamente te bloquea el acceso. O sea, Shadowban básicamente implica que tu cuenta deja de ser vista por ciertos usuarios por cierto contenido que estás subiendo, que tiene que ver con contenido de... como que es contenido prohibido. Sensible. Que es así una categoría enorme, contenido de carácter sensible, contenido de carácter político. Muy en la nebulosa, que es lo que la plataforma decía que no es recomendable ver ahora, y de hecho... Por eso es que, bueno, hace un tiempo hablaba sobre que asistimos muchas veces a una privatización de la libertad de expresión a veces. Y ese es uno de los ejemplos más claros de donde está ocurriendo. El hecho de que la determinación de qué es lo que es contenido sensible, qué es lo que es contenido delicado, qué es lo que es contenido peligroso, que son cláusulas que si uno las pusiera en una ley, inmediatamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos te saltaría con un fallo en contra. Pero
son terminologías que si vos las interpretás, las establecen en las plataformas y valen. Y el último comunicado, precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un muy buen documento que habla sobre la libertad de expresión en plataformas, precisamente advierte a los estados que deben empezar a establecer que las plataformas, porque CIDH no puede gobernar sobre empresas, gobierna sobre estados, sobre todo los estados como Estados Unidos, que es donde están centradas la mayor parte de las plataformas, empiecen a legislar sobre la necesidad de que esas plataformas establezcan con mayor claridad cuáles son las limitaciones, porque además hay un doble sentido. Las plataformas no dicen cuáles son sus límites bajo la premisa de que si ellos los dicen va a haber gente que va a forzar los límites a base de hacer cosas que vayan al fleje. Pero al mismo tiempo los usuarios, primero estamos a ciegas, o sea, es muy fácil que un usuario que haga contenido político, que haga contenido risqué, o incluso personas que suban contenido, o sea, digamos, gente que suba contenido sugerente, se coma un baneo inmediatamente. Le expliquemos a la audiencia qué es un baneo. Sí, básicamente que tu cuenta te censuran. Claro, que tu cuenta se dé baja o te la bloquean temporal, o todas esas cosas. Bloqueos temporales, contenido que se da de baja inmediatamente. Nosotros o sea, y pasa con contenido de todo tipo, o sea, uno va a lo peor, ¿no? Sí. Muchas veces, pero pasa con contenido con todo tipo. Nosotros hace unos años nos pasó se nos flyó una publicación por educativa de la página de Atlas Cinear, a los que me invito a seguirla, que es donde subimos el contenido educativo del proyecto de investigación de cine en el que estoy, porque básicamente habíamos usado un still de una imagen de una película de Isabel Sarli, y no era una película, no era una imagen lo suficientemente sugerente como para flyarla, pero sí era de una película que básicamente el algoritmo había detectado, dijo, esta película es esta película, ¡pum! Listo, claro. Y después anda a impugnarlo. O te pasa con contenido, bueno, no hay mejor forma de lograr que un video te lo bajen que cantar los Beatles, ¿no? No sabía eso. Sí. Bueno, todos esos tips nos tenés que ir contando para que sepamos qué no hacer. En gran medida un poco es como las plataformas son muy, digamos, injustas muchas veces, porque es como, no te lo dicen y es como, no hagas estas cosas, hace una lista de cosas, pero con un montón de asterisco todas esas cosas y al mismo tiempo bajo la premisa de que la única forma de saber si te la estás mandando es mandártela. Claro, o sea, también. O sea, no sé, mi hermana mayor es terrible, ¿no? Cada tanto dice, no sé, me volvieron a bloquear la cuenta, le digo, ¿qué habrás publicado? ¿No? A ella le encanta hacer por ahí comentarios que nunca los alcanzó a leer porque ya le bloquearon la cuenta. Claro, sí, muchas veces son frases, son palabras, son insultos. Sí, es lo que vos decías. No es de insultar, ella es a lo mejor de opinar sobre un tema y como digo yo, ¿qué habrá puesto? Y a veces también esos links o esos enlaces, a veces donde nos metemos, quizás también hay que tener mucho cuidado porque los virus y también todo lo que hay en las redes, sí. Hay ese tipo de plataformas que, bueno, que son links de phishing, ¿no? Se llama, que vos apretás el link, inmediatamente te sustrae la cuenta. Te absorbe. Te sustrae la cuenta y listo, se nos va el tiempo. Chicos, se nos pasó nuevamente a una velocidad increíble. Germán, vamos a seguir hablando de estas cosas porque por supuesto. Y nos tenés que ir enseñando porque hay cosas que por lo menos yo no las sé, me voy enterando por vos. Bueno, para eso justamente te hemos traído a que nos acompañes y tengas tu columna. Pero bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Nos vemos el martes, vamos a estar hablando un poco sobre memoria o cambiando un poco de tema y bueno, ya después podemos seguir hablando de cualquiera de estos temas. Dale. Muchas gracias. Gracias, Germán.